Mi mamá empezó a salir con mi tío después de que mi papá falleciera, y le dio mi fondo universitario. Cuando mi papá murió, creí que el mundo se iba a detener, que los relojes se romperían, que los carros dejarían de pasar, que algo, lo que fuera, nos daría tiempo para procesar la tragedia. Pero el mundo siguió como si nada, como si mi padre no hubiera sido más que un número más en las noticias locales. Hombre muere tras accidente en Ruta 5. Hojas mojadas, pérdida de control, impacto fatal. Tenía 17 años y una maleta de sueños lista para la universidad. Papá había trabajado como un animal para llenar ese fondo desde que yo tenía 5. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada cheque extra, una parte iba a mi futuro. Decía que sería médico, arquitecta, astronauta, lo que yo quisiera. Él se encargaría del cómo. Lo velamos con la urna en una repisa alquilada. Mamá eligió la cremación. Dijo que no soportaba verlo bajo tierra. Yo no tuve voz. A los 17, una ya debería ser mayor para algunas cosas, pero lo cierto es que te tratan como niña cuando lloras y como adulta cuando hay que firmar papeles. Después del funeral, mamá se volvió una sombra. Caminaba como si cada paso le costara oxígeno. Dejó de cocinar. Dejó de hablar. Solo miraba su celular. Al principio pensé que era normal, que estaba de duelo. Pero entonces comenzó a aparecer Darío, el hermano menor de papá. Primero fue un par de visitas para ver cómo estaban. Después trajo víveres, arregló una lámpara del pasillo, y sin que nadie lo dijera, empezó a quedarse a dormir. Primero en el sofá, luego en la cama de papá. Lo supe porque su rasuradora apareció en el baño. Porque un día salí al pasillo y escuché risas de mamá. No la había escuchado reír en meses. Me quedé congelada al otro lado de la puerta. Una noche, bajé a la cocina en silencio. Eran las 3 de la madrugada. Tenía hambre, insomnio, rabia. Y ahí estaban ellos, mamá, sentada en el regazo de Darío, dándole un beso lento, profundo, como si el mundo fuera de ellos y papá nunca hubiera existido. Me tragué el grito. Subí de nuevo las escaleras y lloré en silencio. No confronté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿No beses a tu cuñado que ahora duerme en la cama donde murió tu esposo? ¿Papá no tiene ni lápida y vos ya tenés reemplazo? En casa, el nombre de papá se volvió tabú. Su taza quedó en la cocina, pero ahora Darío la usaba. Su ropa desapareció misteriosamente del armario. Y la urna terminó en el armario del pasillo, entre toallas viejas y papeles olvidados. 2 semanas después, decidí verificar cómo iba el fondo universitario. Me metí a la aplicación del banco. Recordaba que la última vez que papá lo revisó, me dijo que ya íbamos en 58,200 pesos. Que en menos de un año, podríamos cubrir 4 años completos. Quería llorar de orgullo. Ese día, quería revivirlo. Pero cuando puse la clave y vi el saldo, sentí un puñetazo en el estómago. 413 pesos con 47 centavos. Pensé que era un error. Reinicié la app. Cerré sesión. Volví a entrar. Llamé al banco. No había error. Mamá lo había transferido todo. A una cuenta nueva. A una cuenta conjunta. El segundo titular era Darío. Durante 5 minutos, solo miré la pantalla del celular como si pudiera revertir lo que estaba viendo con la fuerza de la mirada. El operador del banco me lo había confirmado. La cuenta había sido vaciada hacía un mes, con autorización de mi madre. La transferencia se hizo a una nueva cuenta con 2 titulares. No me dieron nombres directamente, pero bastó con preguntar en casa esa noche para obtener mi respuesta. ¿Dónde está el dinero del fondo universitario? Pregunté sin rodeos, justo mientras ella servía la cena. Espagueti con salsa de frasco. A Darío le encantaban. Ella ni siquiera se inmutó. Ni siquiera actuó sorprendida. Lo necesitábamos, dijo, sin alzar la voz. Para la casa. Para reorganizarnos. Y porque Darío quiere emprender. Ahí supe que me habían borrado. Que en esta nueva versión de la familia, yo era apenas un residuo del modelo anterior. Un vestigio incómodo. ¿Emprender? Repetí. Me temblaba la voz, pero no el enojo. ¿Te gastaste mi futuro para que el amante de tu marido muerto monte un maldito food truck? No es un amante, gritó, al fin. No hables así de tu tío. Él ha estado aquí cuando más lo necesitaba. Él sí se ha preocupado. ¿Él? ¿En serio? Papá se mató trabajando para ese fondo. Era lo único que teníamos de él. Ella se cruzó de brazos, cansada. Como si yo fuera una carga, una molestia. Él ya no está, y tú no entiendes lo difícil que es todo esto para mí. No sabes lo sola que me he sentido. Y Darío.
Darío me salvó. Darío me salvó. Mi madre habló como si yo no hubiera perdido también a alguien. Como si su duelo fuera el único válido. Como si Darío no hubiera sido el tipo que desaparecía por años y solo aparecía para pedir plata prestada. Como si mi papá no hubiera trabajado durante 12 años para que yo no tuviera que pedirle nada a nadie. Esa noche no cené. Esa noche entendí que no tenía a nadie. Llamé a mi abuela paterna al día siguiente. Le conté todo. Hasta el beso en la cocina. Hasta lo del fondo. Su silencio fue largo. Doloroso. Ese fondo lo abrió tu padre en su cuenta personal, me dijo con la voz quebrada. Y dejó instrucciones claras para que quedara a tu nombre al cumplir los 18. Voy a buscar esos papeles, mi amor. Esto no puede quedar así. Y entonces supe dos cosas con certeza. Que mi madre había cruzado una línea de la que no se podía volver. Que si yo quería justicia, iba a tener que pelearla sola, o con los muertos. Mi abuela cumplió su promesa. 3 días después, me citó en su casa. Me recibió con té caliente, pan de ajo y un sobremanila lleno de documentos. Tu papá era obsesivo con todo esto, dijo, acariciando el sobre como si fuera una reliquia. Incluso me dejó una copia, por si pasaba algo. Dentro estaban los extractos bancarios, la carta notariada que autorizaba la creación del fondo exclusivamente para mis estudios, y lo más importante, el contrato que estipulaba que, en caso de su muerte, el dinero pasaría a mi nombre cuando cumpliera 18. Nada de eso le daba derecho a mi madre para tocar un solo centavo. Nada. Ese día, mientras revisábamos los papeles, mi abuela lloró por segunda vez desde que murió su hijo. Nunca confíes en Darío, me dijo, apretándome la mano. Nunca. Desde niños manipulaba todo para salirse con la suya. Lo peor que hizo tu madre no fue estar con él. Fue dejarse convertir en él. Volví a casa con el sobre escondido en mi mochila. No dije nada. Observé. Escuché. Me volví invisible a propósito. Mamá y Darío no sabían que yo tenía pruebas. Que estaba a punto de mover una ficha que les haría tambalear su nuevo castillo de naipes. Esa semana escuché a Darío hablar por teléfono sobre las cuotas del préstamo y la inversión inicial. La palabra food truck volvió a aparecer. También ropa urbana y cripto. Cambiaban de proyecto como quien cambia de filtros en Instagram. Lo único constante era que era mi dinero el que estaban quemando. Pedí una reunión con un abogado amigo de mi abuela. Le mostré los documentos. Lo primero que hizo fue fruncir el ceño. Este fondo no se podía tocar. Es intocable hasta los 18. Ella firmó como administradora temporal, no como propietaria. Lo que hizo es, técnicamente, malversación de fondos. Y si Darío la convenció, él también es cómplice. Malversación. Cómplice. Palabras que no imaginé usar contra mi propia madre. ¿Y puedo hacer algo? ¿Recuperarlo? Con suerte, una parte. Pero si lo gastaron, será complicado. Aunque podemos demandar. También puedes enviar una carta formal de reclamación. Eso los va a asustar. Volví a casa con un borrador de esa carta, lista para imprimir. Pero antes de hacerlo, algo me impulsó a entrar al cuarto de papá. Bueno, al que era de papá. Porque ahora tenía la vibra de Darío, su loción barata, su camisón colgado, su mochila deportiva. Abrí los cajones como si tuviera permiso. Como si aún me perteneciera. Y en el fondo del tercero, escondida entre facturas arrugadas, encontré una libreta azul. Reconocí la letra de papá. Eran notas, ideas, frases sueltas. Una página decía: si me pasa algo, dile que nunca deje que su madre la convenza de rendirse. Que el futuro que soñamos aún es suyo. Que pelee por él. No lloré. No ahí. No podía darle ese poder al cuarto donde ya ni su olor vivía. Salí y me senté frente a mamá, que estaba viendo televisión con Darío. Pausé la serie sin pedir permiso. Me miraron como si hubiera pateado un perro. Voy a recuperar lo que es mío, dije. Y no porque lo diga yo. Lo dice papá. Lo dice la ley. Lo dicen los documentos que ustedes ignoraron mientras se besaban en la cocina donde él solía hacernos panqueques. Mamá palideció. Darío abrió la boca, pero no dijo nada. Ni siquiera una burla. Por primera vez, me temieron. Ya verán la carta. No tengo nada que perder, agregué. Pero ustedes sí. Esa noche, dormí mejor que en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin sentía que mi voz tenía peso. Que papá, aunque muerto, seguía de mi lado. Que su justicia ahora vivía en mí. Y aunque aún no sabía si recuperaría los 58,000 pesos, había recuperado algo mucho más valioso,
mi dignidad. El sobre blanco con mi carta no temblaba. Yo sí. Lo dejé sobre la mesa del comedor a la hora en que mamá solía estar en la cocina, preparando el café de la tarde. No quise estar presente cuando lo abriera. Me fui al cuarto, me puse los audífonos y apreté el celular como si fuera una piedra caliente. Esperé el grito, la negación, el llanto. Pero nada. Lo único que escuché fue el silencio incómodo de quien se sabe culpable. Y un portazo. Darío. Lo vi desde la ventana. Salía con su mochila al hombro, hablando solo, mascullando. No miró atrás. No tocó mi puerta. No dejó una nota. Simplemente se fue como los cobardes, rápido, sin asumir nada. La casa quedó extrañamente tranquila. Como si alguien hubiera apagado el canal del caos. Pasaron 2 días antes de que mamá tocara a mi puerta. No estaba maquillada. Vestía el mismo suéter que usaba para limpiar. Tenía los ojos rojos y la voz rota. Ya no era la mujer engreída que defendía a Darío como si fuera una causa perdida, sino una versión encogida de sí misma. Leí tu carta, susurró. No sabía que era tan grave. Pensé que como eras menor, y vivías bajo mi techo. No era tu dinero, la interrumpí. Nunca lo fue. Tú lo sabías. Guardó silencio. Después dijo algo que todavía me da rabia recordar. Solo quería rehacer mi vida. Pensé que podía hacer algo bueno por los dos. ¿Y destruir mi futuro era parte del plan? Hubo un silencio largo. Luego, como si quisiera limpiar una mancha imposible, dijo: tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, 7,000 pesos. No lo toqué. Es tuyo. No lloré. Ni grité. Solo la miré con una frialdad que aprendí por necesidad, no por rencor. No se trata del dinero. Se trata de lo que hiciste cuando creías que nadie estaba mirando. Ella bajó la mirada. Yo supe que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien que me robó con una sonrisa en la cara y luego quiso disfrazarlo de amor. 2 semanas después, me mudé con mi abuela. Dormía en un sofá-cama, entre libros viejos y crucigramas sin terminar. Pero me sentía libre. Por primera vez, mi espacio no estaba lleno de la sombra de alguien más. Mi abuela no preguntó demasiado. Solo me abrazó el primer día y me dijo: tu padre estaría orgulloso de ti. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. No confiaba en mi voz para decirlo en voz alta. Empecé a trabajar como tutora de inglés para niños los sábados, y vendía empanadas congeladas entre semana. Aprendí más de impuestos, becas y préstamos estudiantiles en 3 meses que en toda mi vida. Algunos días eran tan duros que pensaba en rendirme. Pero entonces abría la libreta azul de mi papá, la que llevaba en la mochila como una Biblia laica, y leía: no le temas al fuego. Solo los que se queman saben reconstruirse. Esas palabras me sostuvieron cuando me rechazaron de la primera beca. Cuando me enfermé y no tenía seguro. Cuando vi una foto de mi mamá en redes, sonriendo con Darío como si nada hubiera pasado. Ella nunca me pidió perdón. Me mandó un mensaje para Navidad. Solo decía: te extraño. No respondí. No por orgullo, sino por sanidad. A los 20, entré a la universidad con una beca parcial y un préstamo que pagaré hasta los 30. No me importa. Cada clase que tomo es una bofetada al destino que otros planearon para mí. Cada vez que apruebo un examen, siento que mi padre sonríe desde algún lugar donde el dinero no importa, pero la justicia sí. Y aunque no recuperé los $58,000, recuperé algo que vale infinitamente más. Mi nombre, mi voz, mi historia, y el derecho de escribirla con las manos limpias. A veces me preguntan qué fue lo más difícil. No fue el robo. No fue el food truck que nunca existió. No fue Darío con su perfume barato y su sonrisa de vendedor de humo. Fue aceptar que mi madre eligió borrarme para rehacer su vida. Y entender que hay heridas que no cierran con disculpas, sino con distancia. No todos los padres salvan. No todas las madres cuidan. Pero a veces, los hijos se salvan solos. Y eso también es una forma de victoria.